Una parte de este vídeo y otros futuros ha sido posible gracias a las aportaciones de los Wisemaníacos aquí presentes. Y por las molestias han podido ver el vídeo un día antes de su estreno. Si queréis ver mis vídeos con antelación y otras recompensas, no dudéis en haceros miembros de mi canal o visitar mi Patreon en patreon.com/TheWisemanShow. Y si no, siempre podéis compartir el vídeo, votarlo y comentarlo, porque son gestos que también se agradecen. Muchas gracias. Desde sus humildes orígenes como una plataforma de vídeos de skaters al mórbido y grotesco monopolio de los vídeos de internet, YouTube es la principal fuente de entretenimiento en línea al tratarse de su principal plataforma de vídeos. En sus casi 20 años de existencia, desde el momento de la publicación de este vídeo, el crecimiento de la plataforma fue exponencial por su sencillez de uso y las facilidades de formatos, lo que permitió que generaciones enteras se volcaran en la subida de toda clase de contenidos. Y si bien en sus primeros años aquello era un salvaje oeste de contenidos, no tardarían en establecerse las bases de los principales géneros de los vídeos de internet a partir de las tendencias que formarían sus vídeos más vistos. Y tal vez uno de los más influyentes, y que llegó a dominar durante una década entera la página hasta su posterior declive y transformación, es la de los críticos de internet de las décadas de los 2000 y 2010. Hello, I'm the Nostalgia Critic guy. Remember it so you don't have to. Hello and welcome to Atop the Fourth Wall, where bad comics burn. The angry video game nerd. JonTron. Por supuesto, la primera duda que tendrá todo el mundo ahora es precisamente por qué centrarme en estos critiquillos. Y más aún cuando actualmente no son más que el hazmerreír del YouTube actual. Leñe que hasta yo mismo participé en esta befa y no hace mucho tiempo precisamente. Y eso sin contar con que existen géneros de vídeos que son más duraderos y que nunca caducarán, como los gameplays o los let's plays. Pero claro, ¿qué hay que decir de estos dos últimos? Un día un señor decidió subir un vídeo de él grabándose jugando, otros se maldijeron por no habérseles ocurrido antes la idea, y la cosa se extendió hasta la actualidad en donde ya no solo hay gente grabándose jugando a videojuegos, sino gente haciendo directos de ellos mismos jugando a videojuegos. Fin. En su lugar, a diferencia de los gameplays, los críticos fueron el primer esfuerzo consciente de crear un contenido único de opinión, con ideas ordenadas y con un valor de producción notable, o al menos notable para aquella época. Si bien los gameplays nunca caducarán, a todos los efectos y de forma muy general, no dejan de ser poner la boca en modo automático mientras se juega. Y si bien puede llegar a ser entretenido, como género es la comida rápida de los vídeos. Ruido de fondo audiovisual que caduca cuando se publica el siguiente vídeo, con la principal excepción siendo las videoguías porque esas se ven cada vez que alguien se atasca independientemente de la época en la que se vean. En su lugar, estos críticos querían realizar vídeos imperecederos mostrando un esfuerzo consciente en dejar huella, y por tanto se nota una evolución en sus estilos, actuaciones, edición y demás elementos. Por eso, y porque no es secreto que esta generación de creadores de contenido es una que me influenció para los míos propios porque cuando los vi me pilló siendo su público objetivo, es decir, un chaval entre la adolescencia y la posadolescencia, y porque me habré pasado más tiempo de lo saludable chutándome sus vídeos en vena, lo que me convierte en una especie de autoridad con un poquito más de saber de lo que hablo que cualquier otro vídeo que resuma a estos críticos como un desfile de personajes y subtramas, a cada cual más estúpido e innecesario que el anterior. Que, curiosamente, es lo único que piensa la gente cuando se habla de esta generación de creadores de contenido. Por tanto, tras todo lo que ha llovido, particularmente por lo rápido que pasa el tiempo en internet, cabría cuestionarse cómo se inició este género, su ascenso, caída, consecuencias y, sobre todo, qué influencias ha dejado. Entre otras, debido a que el movimiento que lo acabó sucediendo, el del videoensayo, sigue un camino muy similar, y probablemente aquel que lo acabe sustituyendo seguirá también esa misma senda y así sucesivamente. En primer lugar, cabría preguntarse por el germen de dicha explosión, para lo cual podemos encontrar dos orígenes dependiendo de si partimos de los críticos de cine o los videojuegos. Por supuesto, existen críticos de muchas más cosas, pero es innegable que las principales vías de este movimiento fueron las que fueron. El más sencillo de los dos es el segundo, el de los videojuegos. Como YouTube era tanto una plataforma como un formato novedoso, era cuestión de tiempo de que la gente empezara a grabar sus partidas, que de hecho así fue como se originaron los Let's Plays, incluyendo a gente que grababa directamente con una cámara sobre sus pantallas hasta que alguien decidiera recurrir a las capturadoras de vídeo, que es la norma actualmente. Y si grabar las partidas de videojuegos era cuestión de tiempo, entonces que uno se grabara dando su opinión con respecto a un juego era el siguiente paso lógico. Una vez más, esto era un salvaje oeste en el que el primero que acertara se llevaba el gato al agua, y en estos ámbitos no hubo mayor acierto que en 2006, cuando un joven llamado James Rolfe realizó una crítica al videojuego Castlevania II Simon's Quest.
Y si bien ahora en retrospectiva esa crítica puede parecernos un poco desdentada, se notaba en el tanteo del terreno más unos cuantos aciertos. Una crítica que acentuaba lo negativo pese a que sabía de lo que se quejaba, y que atentaba contra cualquier nostalgia que se tuviera con un estilo más ácido, cómico y, sobre todo, sincero. Puede que ya hubiera otros tantos como James Rolfe que hablaban de videojuegos por afición, pero la suya fue una mezcla que en poco tiempo dio sus frutos. Mezcla que rápidamente se convirtió en una fórmula a través de los siguientes vídeos hasta que encontró su propio estilo como el Angry Video Game Nerd, el friki cabreado de los videojuegos. Críticas destructivas centradas únicamente en lo negativo que atentaban adrede contra las nostalgias y cuyo estilo se basaba en exageraciones humorísticas, insultos y referencias escatológicas continuas. En definitiva, que aquello no era el típico videoblog en el que una persona incapaz de hablar seguido daba sus opiniones de forma más o menos sosegada sobre un videojuego, sino que el Angry Video Game Nerd se convirtió en un espectáculo sobre poner a parir videojuegos antiguos, empezando sobre todo por el catálogo de Nintendo. Luego, en segundo lugar, tenemos a los críticos de cine. El motivo por el que principalmente fue en Estados Unidos cuando surgió este fenómeno radica en que es el país donde se encuentra Hollywood, la tan afamada meca del cine. No es una sorpresa si digo que la industria cinematográfica estadounidense es uno de los mayores orgullos para la gente de ese país, y que sus sensibilidades cinematográficas son un pelín especiales por ello. Y precisamente por ese motivo, encontramos una inmensa variedad de programas y formatos televisivos, a cada cual más influyente, centrados en el propio cine, destacando el yin y el yang que serán el germen de los críticos de cine de internet. Por un lado, el aclamado programa de Siskel y Ebert, en donde los críticos cinematográficos Gene Siskel y Roger Ebert discutían sobre cine de manera seria, sosegada e intelectual, germen del que se llamaría más adelante el Armchair Critic o crítico de sillón, para referirse a este formato de crítica seria que se convirtió en una suerte de paradigma e idea de lo que es un crítico. Y, por el otro, el famoso Mystery Science Theater 3000, un programa juvenil humorístico en el que 3 personajes destripaban películas malas antiguas comentándolas por encima. Con el advenimiento del formato de YouTube, allá por 2007, Douglas Darian Walker, un conserje de una empresa automovilística de Chicago y gran amante del cine, abandonó su empleo de la forma más estrambótica posible cuando vio que empezaban a aflorar las personalidades de internet y que aún había hueco para hacerse notar. Doug Walker entonces iniciaría una serie de vídeos en donde criticaba películas de un modo similar al ya visto de James Rolfe. Críticas destructivas en tono humorístico que se centraban en atentar contra las nostalgias porque ello era lo más incendiario. Y precisamente, si bien el estilo del Angry Video Game Nerd era un listado de problemas que le encontraba a los juegos que jugaba para quejarse de ellos, el de Doug Walker, quien se daría a conocer como el Nostalgia Critic o el crítico de la nostalgia, se centraba precisamente en aquel yin-yang antes mencionado, el humor desenfadado y el estilo de lanzar comentarios graciosos de Mystery Science Theater 3000 por un lado, y en ser un estilo de crítico totalmente opuesto a la crítica sesuda intelectualoide de Siskel y Ebert y demás críticos serios de sillón. Y fue justo esta mezcla lo que no solo le catapultó a la fama al ser algo que jamás se había visto antes, sino que ello sirvió de inspiración para otros creadores de contenido que seguirían su estela. Y, paralelamente, otros personajes de internet menos centrados en los estilos del Angry Video Game Nerd o el Nostalgia Critic fueron surgiendo como parte de esta generación de creadores de contenido. Creadores que pueden estar más centrados en la crítica ácida de un título, como el Zero Punctuation de Ben Yahtzee Crosshaw, también por 2007, el humor de sketches en torno a lo que se criticaba como JonTron en 2010, o más adelante y pese a no ser críticos, la enumeración arbitraria de fallos de películas con formatos como CinemaSins allá por 2012. Como era de esperar, la explosión de los críticos de internet no tardó en suceder. De la noche a la mañana, YouTube se inundó de críticos no ya de películas o videojuegos, sino de todo tipo, incluyendo música o hasta cómics, y la gran mayoría de ellos siguiendo las fórmulas del Nostalgia Critic o el Angry Video Game Nerd. Además, ante las férreas negativas de YouTube de que se publicaran vídeos con contenidos protegidos por el copyright pese al fair use, una buena parte de ellos acabó formando grupos en empresas de entretenimiento creadas alrededor de otras plataformas. La más popular fue la ya difunta Blip TV, la cual permitía la publicación de vídeos con contenido protegido y pagando un sueldo a dichos creadores de contenido a cambio de un contrato por el cual estos publicaran de forma regular, lo cual era un sueño hecho realidad para todos ellos porque significaba que podrían vivir de esto como un trabajo en lugar de ser una afición. Aparte, la formación de grupos de creadores de contenido significaba una cámara de eco por la cual todos ellos estaban cerca de todos, y eso permitía, al menos en teoría, que las audiencias se repartieran para que cada cual obtuviera más fama y beneficios.
Por tanto, este novedoso formato que surgió a mediados de la primera década de los 2000 no tardó en convertirse en su propio género dentro de lo que son los contenidos de Internet. Y es por ese motivo por lo que cabe preguntarse por las claves del éxito de estos críticos furibundos, así como qué fue lo que hizo que una generación entera de gente venida de todos los caminos de la vida se fuera reuniendo en sus correspondientes grupúsculos. ¿Por qué funcionó como lo hizo aquella mezcla entre el comentario jocoso, sarcasmo ácido y humor vulgar? La respuesta la encontramos, en primer lugar, en el contexto de la época. La mayor revolución que vino con los años 2000 fue el nivel de globalización que en tan poco tiempo alcanzaron las telecomunicaciones y la subsecuente democratización de los medios, de la cual estos críticos también formaban parte en sus pequeños nichos. Como comenté antes, cosas como la crítica estaban reservadas a eruditos y expertos pertenecientes a medios de comunicación determinados, empezando por los ya mencionados Siskel y Ebert, y cuyos formatos además eran una imposición. Si uno quería conocer una crítica o reseña de algo, uno debía tragarse entera la columna, la tertulia o el debate que tocara. Sin embargo, Internet cambió dicho paradigma de modo que, ahora, cualquiera era libre de expresar su opinión abiertamente en una plataforma masiva a la potencial vista de todo el mundo. Y si bien en aquella época de comienzos de YouTube ya existían los vídeos de opinión y los videoblogs, no eran más que eso. Formatos en vídeo de un blog por escrito de una calidad y factura muy amateur, sin término medio entre el youtuber de turno hablando a trompicones sin una sola gota de edición que cortara las pausas y los tiempos muertos, o un circo histriónico en el que el youtuber hablaba como si estuviera encocado metiendo cortes a cada palabra. En su lugar, estos críticos fueron el primer resultado consciente de crear no solo un formato de crítica u opinión más o menos profesional, sino de formar su propia escuela de crítica bien alejada del intelectualismo clásico. Y, en su lugar, dicha tendencia acabó convirtiéndose en un formato de una factura cuya inversión en tiempo y esfuerzo se notaba en la forma de programas que aunaban la crítica con el humor, algo bien alejado de la seriedad y la sobriedad de sus contrapartes profesionales, aunque no sin sus consecuencias, tanto buenas como malas. Y, de hecho, parte de esta democratización nos lleva al segundo motivo de su triunfo, la fórmula que utilizaron. Al contrario que la crítica seria y profesional, que consta de las conclusiones del crítico tras la experiencia de consumir una obra porque no deja de ser un juicio entre lo personal y lo académico, el crítico de Internet resume la trama o la experiencia, con unos autores haciéndolo de forma más detalladas que otros, espolvoreada de chistes y centrándose en partes específicas de la experiencia para resaltar determinados argumentos. Por tanto, no se trata de las conclusiones del proceso, sino una dramatización del proceso en sí, exagerada además con un humor bastante ácido y socarrón. Esto tiene la ventaja de que no solo la crítica se hace más digerible para el público general, bien hecha, claro, porque el exceso de chistacos hace que la reseña sea estomagante, sino que permite a la audiencia saber de lo que se habla en todo momento, lo que posibilita una mayor y mejor identificación, ya sea porque la audiencia haya consumido la misma obra, o porque la representación de alguien criticando determinadas partes genera su propia identificación al incluir a la audiencia en el chiste. A ello se suma, después, una yuxtaposición entre el humor derivado de las observaciones y el comentario ácido, el morbo que genera el humor furibundo, y una especie de sentimiento catártico de criticar negativamente ciertas obras malas pese a la nostalgia, o, en su defecto, el papel en la exageración de ello para crear una identificación con lo sentido frente a lo que la obra pretendía que se sintiera. De hecho, esto mismo generó a su vez precisamente una especie de sensación o mantra que acabó convirtiéndose en la bandera que enarbolaban los críticos de la época, la de estar castigando o hiriendo de vuelta a las obras malas. O, si no, en su defecto, el demostrar que todos los críticos estaban enfadados, odiaban cosas o padecían algún sinónimo de estar furibundo. Y de esto no me libro ni yo si tenemos en cuenta cómo se llamaba mi blog por escrito que hice de adolescentito/posadolescentito. Esta situación de revanchismo contra productos de ocio ocurre porque, cuando alguien se mofa de una película particularmente estúpida o un videojuego ciertamente frustrante, es catártico oír a alguien alzar la voz al respecto para decir lo que todos pensábamos, o, como mínimo, por expresar con palabras contundentes y precisas lo que se puede llegar a sentir por difuminado que sea dicho sentimiento. Y más aún si nos damos cuenta de la impunidad, entre comillas, percibida que dichas obras malas han gozado a lo largo de las épocas porque éramos críos cuando las consumimos y lo aceptábamos sin chistar, y es ahora de adultos cuando nos damos cuenta de sus fallos, defectos o directamente de lo pésimas o incluso dañinas que eran muchas de estas obras. Volviendo a la suma de elementos, la llamo yuxtaposición porque no eran cosas sueltas acumuladas, sino que la suma de todas sus partes era lo que hacía que funcionara. De lo contrario, un desequilibrio solo generaba payasos de circo sin nada que contar, críticos tan aburridos como infumables, o auténticos tiramierdas. Mismamente, tanto los intentos fallidos de críticos de la era, como los casos en los que los mayores personajes de la misma acabaron en declive, y sus personajes se flanderizaron, que es algo de lo que también hablaremos, vemos los resultados de dicha falta de equilibrio,
lo cual, irónicamente, se convirtió en lo más icónico que tuvieron jamás. Desde tramas inanes con clones malignos, versiones oscuras y hombres de paja que te obligaban a sufrir obras de mierda, a personajes más centrados en una estética para su serie que en la calidad de sus contenidos. Pasando por críticos cuya caracterización empieza y termina literalmente en el nombre de su canal o personaje porque sus contenidos no tienen nada que ofrecer. Pero también hablaremos de eso. Entonces, bueno, pese a que en la teoría pudiera parecer una generación de cenutrios chillando delante de una cámara o enfadándose por peliculitas de dibujos animados, vemos que en la práctica hay mucho más de lo que aparenta, y cómo este género se distanció enormemente de los meros gameplays o simples videoblogs. Y de hecho, viendo con la retrospectiva, vemos que dicha fórmula del éxito funcionó, pues fue un género que duró una década y parte de la siguiente, una cantidad de tiempo apabullante debido a que en internet el tiempo pasa muchísimo más rápido. Y de hecho, aún siguen perviviendo varios de estos críticos a día de hoy, amén de que hayan surgido otros con el paso del tiempo con fórmulas revitalizadas que, pese a todo, tienen sus raíces en esta generación original. No obstante, si este fue el ascenso meteórico de toda esta generación de críticos y tal fue su influencia, ¿cuáles fueron los motivos de su caída? ¿Fue el paso a la irrelevancia tan natural como que se quemó una fórmula hasta que la audiencia se cansó? ¿O hubo algo más? Personalmente, creo que el primer gran motivo fue el uso de los ahora infames clichés de este género. En aquellos tiempos, si hacías vídeos en internet y tenías seguimiento, eras un youtuber. La cual es una palabra baúl inmensa porque youtuber puede ser desde un niño rata jugando al Call of Duty a una ensayista hablando de cómo la producción de la trilogía del Hobbit arruinó a Nueva Zelanda, y desde el dueño de una mascota que se pasa la vida filmándola para ganar dinero a su costa, a una persona que se dedica a hacer ruiditos relajantes para hacer dormir a la gente. Y actualmente, por pedante que suene, sí existe una conciencia, una diferenciación entre youtubers y creadores de contenido, siendo los primeros todos aquellos canis pijos y descerebrados que viven como reyes por chillar delante de una cámara y cuyos contenidos son consumidos por adolescentitos sin criterio, mientras que los segundos se refieren a sí mismos como individuos que se toman el medio más en serio y lo respetan y se molestan en ofrecer contenidos con la mayor calidad que pueden para una audiencia más adulta. En aquella época no había dicha diferenciación, y la realización de vídeos en internet era un espectáculo totalmente homogéneo. Y esa es la palabra clave: espectáculo. Como aquellas críticas y reseñas eran tangencialmente opuestas a sus contrapartes oficiales, muchos de estos críticos, ya sea porque temieran el pronto estancamiento de sus formatos o como una forma de aderezarlos, convirtieron sus programas en espectáculos con fórmulas que no tardarían en convertirse en clichés. Desde crossovers en los que varios críticos se promocionaban mutuamente, a historietas como que un antagonista venido de la nada obligaba al crítico a reseñar una obra para dejar claro que esta era tan mala que si no hubiera sido por dicho antagonista, el crítico jamás se habría acercado a ella. Bien hecho y ocurriendo en el cenit de su era, estos espectáculos eran entretenidos, generaban una tensión, un interés añadido por leve que fuera, y elevaban al crítico como un personaje que hacía mucho más que chillar frente a una cámara, pues estas aventuras pretendían convertirlo en algo más interesante. Mismamente, podemos ver aquí también cómo este género bebió del formato de Mystery Science Theater 3000, inspiración que ya mencioné, al haber sido un programa en el que sus presentadores no eran simplemente unas voces que comentaban sobre unas imágenes, sino que también eran personajes que superaban conflictos y vivían aventuras. Además, cabe añadir que varios de estos críticos intentarían elevar el listón de sus propias aventuras, ya fuera porque contaban de base con una carrera de producción audiovisual y podían permitirse efectos especiales, la ambición de superar los límites del formato de la crítica para convertirse en creadores de contenido original, algo exacerbado cuando más adelante llegaría la moda de que cada youtuber tuviera que tener una película basada en su canal, o porque algunos ya eran creadores o artistas que fracasaron en sus intentos iniciales y vieran en estos formatos una oportunidad de crear algo nuevo que les llamara más y se unara con el programa que les dio la fama para promocionar su obra ya de paso. Esto, en principio, no era ni es nada malo, sino todo lo contrario. Mostraban el interés del autor tras el crítico en experimentar y hacer más interesante y llamativo su contenido en un medio en el que ya estaba todo el pescado vendido, y aquellos que mejor lo hicieron pueden presumir de haber creado los vídeos más icónicos de todo su canal. El problema es la repetición. Cuando el resto de críticos copiaron dichas ideas, muchos de ellos sin entenderlas siquiera, no hubo canal de crítica que no contara con personajes e ideas plagiados cutremente. Desde versiones malvadas del crítico de turno que no eran más que vistiendo de negro, a obras atacando a los críticos, y entre medias montones y montones de cameos de otros críticos y youtubers. Y es que lo que todos estos canales ignoraban era que, con el espectáculo en sí, si bien no es nada malo, el interés que se pretende generar sobre el personaje del crítico era uno artificial,
Lo que importaba, lo que siempre ha importado y lo que siempre importará es la reseña, el contenido, que es por lo que la gente pincha en el vídeo para verlo. Y eso es en lo que se debe invertir, en crear y producir una buena reseña. De nuevo, el espectáculo en sí no es malo, y una aventurita de vez en cuando y bien posicionada no hace daño a nadie porque otorga variedad y permite que el crítico destaque. Pero cuando el espectáculo se convierte en lo central, roba el protagonismo de la reseña y la obra para agenciárselo al personaje del crítico, a los personalismos. Y es entonces cuando ese vídeo no es una reseña, sino un circo. La reseña queda totalmente en segundo plano con respecto a un espectáculo que abotarga el vídeo entero, y los personajes, los cameos y las aventuras se vuelven un relleno que rápidamente pasó de lo aceptable a lo cansino, de lo cansino a lo frustrante, y de lo frustrante a lo odioso. Los cameos pasaron de ser colaboraciones especiales entre dos críticos con intereses comunes a ser interrupciones molestas que detenían por completo el flujo de la reseña. Los personajes pasaron de ser un conflicto puntual a clichés con patas, y de ahí a ser falacias de hombre de paja que representaban a todo aquel que no estuviera de acuerdo con el crítico. Y las aventuras pasaron de ser un espectáculo ocasional en el que el crítico se sobreponía a un conflicto, a circos que existían solamente para ensalzar el ego no del personaje del crítico, sino del autor de los vídeos. Y de aquí no se salva nadie, pues de ello acabaron adoleciendo hasta los propios críticos que en su día lo abordaron con sus ideas originales. A ver, esto es entendible. Como comenté, en aquella época esto era lo máximo que se podía hacer para no estancarse uno, y cada obra bien hecha es un testamento de las ambiciones y creatividades de cada autor. Y de hecho, si miramos los perfiles de los autores tras sus personajes, vemos tendencias comunes. Noah Weiler, la persona tras Spoonie, fue actor brevemente. Doug Walker, la persona tras el Nostalgia Critic, siempre quiso ser cineasta. O Louis Lobhawk, la persona tras Linkara, es un dibujante de cómics frustrado. El gran problema viene cuando uno fracasa al entender que un crítico no es lo mismo que un creador, no porque uno sea mejor que otro, sino que requieren habilidades distintas. La crítica se basa en los ideales de conocimientos teóricos varios como la narrativa, la narratología, el diseño de videojuegos y un larguísimo etcétera para compararlos con la ejecución de la obra y los sentimientos del autor de la crítica. Mientras que la creación requiere no solo la puesta en práctica de todos los conocimientos teóricos pertinentes, sino enormes cantidades de tiempo, dinero, práctica y hasta talento. Porque, seamos sinceros, uno ya puede ser la persona más apasionada del mundo en un tema y poner todo el empeño del que es capaz en algo, pero si carece de las habilidades necesarias, poco puede hacer. E igual con el tiempo o el dinero, ojo. Da igual el talento que tengas, que estás igual de perdido si no tienes para pagártelo o tiempo para realizar nada. Y tal vez los mayores ejemplos de ello eran las películas que se crearon en torno a los críticos. Y con esto no quiero decir esa pedantería de que un crítico es un artista frustrado, porque, aparte de ser una grotesca simplificación de temas mucho más complicados, eleva a los artistas y degrada a los críticos a niveles deterministas, casi como una predestinación. No comulgo con citas como el famoso monólogo de Antoine Ego de Ratatouille, por ejemplo. El hecho más amargo que debemos afrontar los críticos es que, a la hora de la verdad, cualquier producto mediocre tiene probablemente más sentido que la crítica en la que lo tachamos de basura. Porque es una instancia de dicha sobresimplificación. Empezando porque se trata de un personaje que, ya desde su apellido, su diseño estirado, y hasta el hecho de que viva en un casoplón que expresa que su fortuna vino de destruir a otras personas, es un hombre de paja que representa la manía que los autores de la película le tienen a los críticos. Porque, al igual que hay artistas geniales y críticos pésimos, hay artistas pésimos y críticos geniales. La raíz del problema de estos críticos, por tanto, fue una mezcla de querer ser artistas, pero utilizando únicamente sus conocimientos de críticos para darse cuenta de que llevar a cabo una visión es muy distinto a simplemente tenerla, así como una renuncia a crear otro contenido que no fuera un derivado perteneciente de sus reseñas, que acabó convirtiéndose en relleno molesto. Y todo ello pasando por lo increíblemente fácil y peligroso que es que un autor confunda su propia persona con sus personajes. De modo que estos personalismos hicieron que cada vez más de estos autores acabaran fusionándose con sus personajes, provocando que todas aquellas aventuras para hacer que el personaje molara se convirtieran en templos al ego de su autor. Irónicamente, esas pretensiones en innovar en la estética y lo superficial fueron lo que acabó pasando factura al género de los críticos en la forma de un estancamiento. Con el paso de los años, esta fórmula no solo envejeció al tiempo que también lo hizo su audiencia, sino que aquellos grupos de críticos acabaron, como no podía ser de otra forma, implosionando. El motivo tras esto, por lo general, se debió a que, pese a que sobre el papel los grupos de críticos servían para que tanto creadores grandes como pequeños tuvieran las mismas oportunidades,
En la práctica no eran más que una estafa por la inevitabilidad de que un crítico determinado se volviera tan conocido que se terminara convirtiendo en la cara de dicho grupo y los demás pasaran a ser secundarios, y de secundarios a palmeros, y de ahí a material desechable por los mismos responsables de estos grupos. Y tal vez el ejemplo más infame fue el de Channel Awesome, la web que albergaba el Nostalgia Critic y que, pese a que contenía un buen número de otros creadores de contenido y muy buenos además, estos acabaron marginados en todo a favor del personaje de Doug Walker, y de ahí a víctimas de toda clase de prácticas abusivas que presuntamente se llevaron a cabo y que se recogieron en movimientos como el llamado Change the Channel. O si no, casos menos oscuros los encontramos en la web de The Escapist, una revista online que lleva años existiendo única y exclusivamente gracias a la serie Zero Punctuation de Yahtzee Crosshaw, hasta el punto de que, a lo largo de 2 décadas, esta no ha sido más que, entre comillas, la página de ver Zero Punctuation, mientras que el resto de los artículos, reportajes y reseñas no son más que ruido de fondo para que fluya el tráfico entre episodio y episodio de su serie estrella. Sea como fuere, estas implosiones dañaron gravemente la imagen de los críticos al haber quedado desprovistos de una plataforma. Y peor aún tras la muerte de Blip TV, el portal que protegía y hasta pagaba a los críticos por sus contenidos a cambio de una periodicidad en estos. De modo que no les quedó más remedio que subsistir empezando de cero en sus propios canales de YouTube, esta vez mucho más fragmentados y en la época de declive en la que el género de los críticos ya estaba en su ocaso, excepto para un selecto puñado de estos al haber sido los triunfadores de sus respectivos grupos. Y aún así, aquellos pocos triunfadores no salieron completamente ilesos, pues en casos como el Nostalgia Critic o el Angry Video Game Nerd actuales, estos hace mucho que dejaron de lado su humor ácido y socarrón para sustituirlo por reseñas tan desdentadas como inofensivas que, más que criticar, referencian, y así hasta llegar al punto en que, si siguen existiendo estos programas en la actualidad, es porque siguen siendo rentables. Vamos, lo mismito que sucede con Los Simpson. Y en cuanto al resto de los críticos, si bien unos continuaron haciendo lo suyo, modernizando su contenido y adaptándolos a los tiempos que corren actualmente, otros tantos desaparecieron por completo de internet para ganarse la vida de otras maneras. Y aún así, al declive de la era de los críticos se le añade un tercer problema que acabará perdurando, hasta el punto de ser tanto una de sus consecuencias principales como una de las fuentes de la mala imagen que se tiene actualmente de aquella época. Y son las consecuencias de haber realizado críticas mayormente negativas y destructivas a lo largo de una década. Con respecto a la cita de Antonio Go antes mencionada, lo único con lo que sí estoy de acuerdo es con la parte de que las críticas negativas son divertidas de escribir, y no es para menos porque ello nos permite sacar toda nuestra mala leche y crear un humor ciertamente creativo e ingenioso a partir de una mala experiencia, lo que nos lleva a su vez al elemento catártico antes mencionado. Ante todo, cabe aclarar una cosa. No existe nada malo en la crítica negativa o en la crítica destructiva en sí. Si alguien no encuentra el gusto, el placer o nada redimible en algo, es completamente aceptable. El problema es hacer de ello un único rasgo de la personalidad tanto del personaje como de la persona que hay detrás. Nos guste o no, la negatividad es al mismo tiempo germen y expresión del elemento catártico, pero al mismo tiempo es también un arma de doble filo. La negatividad genera morbo, y esto es algo de lo que muchos creadores de contenido llevan hablando desde hace años. Y hasta yo bien lo sé porque en este canal pasa constantemente. El cómo un vídeo en el que odio una cosa va a ser siempre muchísimo más visto que otro en el que digo que adoro otra. Y si bien casos como aquellos vídeos de Tales of Symphonia y su secuela ocurrieron hace mucho, el vídeo que publiqué más recientemente sobre Nier Automata fue un genial experimento sobre cómo este suceso sigue ocurriendo. De cómo puedo haber hecho decenas de vídeos ciertamente positivos o al menos constructivos al año, y ninguno alcanzará en visitas y recepción uno en el que me meto con un juguete que le gusta a todo el mundo menos a mí. Aún así, si bien de por sí estas críticas negativas y destructivas contra una obra, bien llevadas, no hacen daño, cuando no se saben hacer pueden llegar a ser bastante tóxicas y dejan en evidencia incluso a su autor. Un caso bastante curioso que lo demuestra es una dualidad que existió entre dos críticos de la misma era y hasta compañeros de página, Linkara y Spoony, ambos caracterizados por sus niveles de sarcasmo, sus ojos críticos y sus facilidades para poder burlarse de las absurdeces de las obras que reseñaban. Puntos extra porque ambos fueron usuarios predominantes de las coletillas antes mostradas sobre la idea del revanchismo contra obras malas. No obstante, la gran diferencia radicaba en que, si bien Linkara actuaba su ira y su enfado, y finalmente acabó volviendo sus críticas cada vez más positivas y constructivas, lavando completamente la cara de su canal, Spoony siguió hundiéndose en su bilis hasta que se descubrió lo evidente, que aquella ira no era actuada, sino que no había distinción entre persona y personaje, de modo que sus reseñas pasaron de ser vídeos entretenidos y divertidos
a un espectáculo lamentable de un señor de mediana edad enfadándose de verdad por las cosas más nimias de una obra de ocio. En definitiva, que uno pasó de ser un comediante disfrazado de crítico a un crítico de verdad, mientras que el otro pasó de ser un crítico a un tiramierdas, y de ahí a ser consumido por su propio ego hasta desaparecer por completo. De ahí que la negatividad morbosa sea un arma de doble filo, porque, mal llevada, puede herir tanto al crítico como a su audiencia. ¿Que cómo hiere a su audiencia? Pues a través de la falta de criterio venida de la asertividad con la que un crítico puede exponer una crítica negativa y destructiva, o las ideas que fluyen en torno a una carrera basada en el criticar por criticar. La facilidad con la que una crítica o observación puede convertirse en una frase lapidaria, y cómo de sencillo es que la audiencia lo tome como un juicio completamente justo y válido y actúe acorde. La consecuencia de esto vino en la forma en la que la audiencia tomó ciegamente a esta generación de críticos como líderes de opinión únicamente a raíz de lo gracioso que era el humor ácido de estos. De modo que un espectáculo que originariamente nació como una burla creativa hacia productos de ocio antiguos, mutó hasta convertirse en un género consistente en denunciar tropos solo por existir, y que acabó matando el criterio de su audiencia porque ésta solo regurgitaba los chistes de aquellas obras tomándolas como críticas con el mensaje de que absolutamente todas las obras son malas. De hecho, de ahí salieron canales como Your Movie Sucks, cuyo título funciona también como la declaración de intenciones de su autor, y cuyos vídeos son vistos por su audiencia únicamente bajo la idea de a ver cómo pone a parir esta película. Idea que, además, es capaz de herir a otros críticos al seguir promoviendo la noción de que todo crítico que pone una mala nota a una obra, por impopular que sea una opinión, es una suerte de destructor de obras, por mucho que dicho autor rehuya o condene esa noción demostrando que es capaz de hacer mucho más. O peor aún, paralelamente a este fenómeno, surgieron proyectos como CinemaSins. Cabe destacar que CinemaSins ni siquiera son críticos, ni es un canal de crítica, sino que fue un proyecto surgido para sacar tajada económicamente de la explosión de críticos. Y ello es más que evidente cuando vemos que su formato consta única y exclusivamente de decir que absolutamente todas las películas son malas, equiparando al mismo nivel fallos menores de continuidad en escenas sueltas, agujeros de guión, tramas malas, o simplemente momentos en los que a los autores de estos vídeos no les apetecía suspender la incredulidad. Todo a través de un contador de supuestos pecados que expresaba lo mala que es una película solo por tener un numerito arbitrariamente asignado. Y lo peor de todo no es que funcionó de tal modo que es actualmente uno de los negocios de YouTube más fructíferos como consecuencia de aquel morbo ya mencionado, el a ver cuántos pecados le endilgan a la peli de turno, sino que la reacción de la audiencia fue la que fue. Tomar como referencia individuos dedicados literalmente a poner a parir cosas por el morbo, y repetir cual loritos cada burla y cada befa sin importar su peso, contexto o veracidad. Y esto es lo preocupante, la enorme cantidad de desinformación que tanto este formato mal llevado como los canales malos de críticas de esta era dejaron a su paso. Pero hasta el punto de denunciar los tropos solo por reconocerlos porque los confunden con clichés, los cuales en sí mismos tampoco son malos, cuando no pueden estar más equivocados. Para que conste en acta, los tropos no son más que materiales y las herramientas con los que se hilan las historias. Son atajos que nos permiten saltarnos la formación de escenas para que disfrutemos antes y mejor de sus culminaciones. Por tanto, lo que importa no son los tropos, sino su ejecución, cómo se utilizan. Y lo mismo sucede con los clichés. Y si hay quien cree que la audiencia carezca del criterio suficiente como para tomar al pie de la letra y sin cuestionarse ni una sola vez cada palabra del primero que suelta frases lapidarias no es cosa ni culpa del crítico, entonces permitidme que desenvuelve una vez más el esquema que siempre uso en estas situaciones sobre cómo los medios y sociedad influyen mutuamente. Pues precisamente esa negatividad gratuitamente cínica, morbosa y destructiva mató cualquier ápice de criterio en la audiencia, y las respuestas positivas ante la negatividad hizo que aquellos críticos siguieran doblando las apuestas al ver que aquel modelo de negocio funcionaba, lo que viene a ser el germen de la llamada flanderización, la deformación de unos rasgos concretos de un personaje debido a que son los que más atraen a la audiencia, hasta que dicho personaje acaba convertido en una caricatura, una parodia de sí mismo. Con uno de los mejores ejemplos de esta era siendo la transformación del Nostalgia Critic de un hombre que se quejaba de tonterías de películas de dibujos a una especie de sociópata violento de gatillo fácil que solo chillaba y hablaba en insultos, y de ahí a una especie de supervillano, pasando por un periodo en el que su personaje solo existía para forzar memes, y culminando en, literalmente, sí, literalmente, el centro y la persona más importante del universo. Y como ya comenté anteriormente, esta es la consecuencia negativa que provocó la democratización de las redes. El hecho de que cualquiera ahora es un crítico y cualquiera puede hacerse pasar por un experto a ojos de la audiencia. Más aún si la audiencia busca más morbo que una crítica útil.
Y si nos fijamos, es un poco similar al problema de la infoxicación que sufrimos actualmente con la gente que no quiere oír hechos probados y objetivos, porque prefieren orbitar alrededor de todo aquel relato o personaje que les dice lo que quieren oír, aun si lo que se vende es una deformación total y evidente de la realidad. Anudando todo lo ya expuesto, estos motivos por los que la era de los críticos cayó dieron lugar también a sus consecuencias. En primer lugar, los críticos furibundos perdieron absolutamente toda la credibilidad por una mezcla de que sus audiencias maduraron, que pasaron de moda porque sus formatos se estancaron y no ayudaban las formas de forzar la idea de los críticos como personajes épicos y molones, las tormentas de clichés extendidas por montones de otros pseudocríticos que querían subirse al carro copiando malamente lo que hacían los líderes de esta tendencia, y la implosión de las páginas y grupos de críticos. Por tanto, esta generación pasó de ser el no va más a ser una colección de auténticos hazmerreíres caracterizados únicamente por sus apariencias y vicios. Y de ser líderes de opinión, se convirtieron prácticamente de la noche a la mañana en auténticas fuentes de vergüenza ajena. En relación con esto, aunque lo acabo de mencionar, otra de las claves fue que la audiencia maduró y acabó buscando cosas nuevas, más maduras y constructivas, porque se cansaron de mil y un critiquillos diciendo que todo es una mierda sin excepción. Por tanto, si aquellos críticos deseaban seguir no ya en la cresta, sino en la ola siquiera, debían adaptarse a los nuevos tiempos. Y de ahí que muchos de ellos acabaron adoptando posturas mucho más constructivas y añadiendo reseñas cada vez más positivas, a la par que otros abandonaron incluso sus formatos enteramente a favor de cualquier otra cosa, mientras que los que no desaparecieron en el olvido o se estancaron. Un ejemplo de dicho estancamiento lo podemos encontrar en el canal de Rerez, un canal de crítica menor perteneciente a aquella era y que sigue existiendo, del que destaca su serie It's Just Bad, simplemente es malo, en donde aún siguen criticando negativa y destructivamente videojuegos para castigarlos, solo que con la condición de ser juegos universalmente detestados u objetivamente malos, lo cual ya denota el escaso esfuerzo en decir nada nuevo y que, para intentar taparlo, recurren a la factura de vídeos excesivamente editados y forzar tonitos de voz irritantes, porque siempre habrá alguien a quien le sigan haciendo gracia esas cosas. Por no hablar de que aberraciones como CinemaSins siguen existiendo. Y la solución a esto no es ver canales que se les opongan como CinemaWins porque es lo mismo pero con el collar del color opuesto. Si el primero dice que todo el cine es pésimo y que toda película está para ser humillada y eviscerada públicamente, el segundo propone que todo el cine es perfecto, incriticable y que debemos consumir sin rechistar ni experimentar criterio alguno porque cualquier pero es un ataque frontal contra el propio cine. De hecho, el único formato que aún resiste el paso del tiempo pese a las décadas es el Zero Punctuation de Yahtzee Croshaw, debido a que su autor clavó la fórmula del éxito de inmediato para sus reseñas con un formato que jamás envejece. Vídeos cortos sumamente digeribles llenos de humor visual hilados por una crítica que, aunque por lo general sea negativa y destructiva, está cargada no de un humor vulgar y adolescente, sino de un humor por capas sumamente inteligente. Y aún así, pese a que dicho formato haya resistido el paso del tiempo, ni siquiera Yahtzee es inmune al cambio y lleva años publicando una columna paralela de opinión llamada Extra Punctuation, que sirve a modo de mini ensayo sobre temas diversos mucho más constructivos que sus ácidas reseñas. Y a su vez, en tercer lugar, ya que hemos mencionado los ensayos, también está el advenimiento de este nuevo formato, los videoensayos, una nueva tendencia opuesta a la era anterior. Y es que actualmente nos encontramos en la era del videoensayo, la cual, si nos fijamos, pese a ser diametralmente opuesta a la de los críticos furibundos, contiene unos paralelismos muy interesantes a esta. Originada por una serie de pioneros, entre los que destacan canales como Lindsay Ellis en sus esfuerzos por renunciar a su pasado en Channel Awesome como la Nostalgia Chick, se trata de reportajes, ensayos o críticas constructivas sobre diversos temas u obras que intentan ofrecer un acercamiento más intelectual y positivo. Y mientras que el tono suele ser sobrio, siempre hay cabida para el humor o un estilo más ligero y liviano. Ideas que rápidamente fueron copiadas por gente queriendo subirse al carro sin tener ni idea de cómo funcionaba esto, y actualmente, pese a que aún seguimos encontrando ensayos y ensayistas que merecen la pena, son pequeñas y escasas islas en un océano de los clichés de este propio género, lo cual ya genera su propio aire de hastío al respecto. Y esto es lo importante, porque pese a que la era de los críticos de internet de los 2000 haya pasado, eso no significa que no se pueda aprender nada de ella. Y los primeros interesados en conocer la historia para que no vuelva a repetirse son precisamente estos videoensayistas. Porque el declive de la era de los ensayos, si no está próximo, ya está aquí, debido a que está ocurriendo lo mismo pero en el lado opuesto. Los malos ensayistas hace tiempo que generaron su propia tormenta de clichés. Monotonías al hablar para forzar la sobriedad. El sobreanálisis y la sobreintelectualización de las cosas más nimias en una competición de aparentar ser más listo. O una reescritura de la historia, por la cual, si antes se criticaba todo, ahora todo se debe adorar como joyas ocultas infravaloradas.
Ahora todo es una joya oculta, ahora todo es una obra maestra infravalorada, y todo tiene una genialidad secreta que solo el pseudoensayista es capaz de apreciar como fruto de su infinito intelecto. Ojo, esto no es en absoluto decir que si un ensayo contiene estos términos es malo de por sí, porque hay casos y casos, y siempre está bien descubrir cosas nuevas, o tener una nueva perspectiva sobre asuntos que creíamos zanjados. Sino que ya sabéis a los que me refiero. A casos en los que descubres que no estás viendo un ensayo, sino asistiendo a un recital de todas las florituras del lenguaje del personaje que toque, para que luego el vídeo termine y te des cuenta de que no ha dicho absolutamente nada. Y el equivalente a CinemaSins aquí son todos esos canales que traen a expertos en una materia para que desgajen escenas de películas, videojuegos u otras obras, y digan lo irreales que son sus ficciones comparadas con el mundo real, o para que realicen observaciones tan obvias y evidentes que es innecesario traer un experto en primer lugar. Ejemplos como traer a un experto en diseño de imprenta para que deconstruyera la escena de las tarjetas de American Psycho, entrevistar a un abogado para que concluya que los juicios de fantasía de los Ace Attorney son irreales, o invitar a poco menos que a un catedrático de derecho para que afirme que las trampas de Saul Goodman no tendrían cabida en el mundo real, son la punta del iceberg de un sobreanálisis que hacen más mal que bien porque se pierde el mensaje de lo que las obras expresan. Las tarjetas son prácticamente idénticas o muy parecidas porque la película denuncia el mundo yuppie ultracapitalista de los años 80, en el que todos aquellos pijos herederos de cargos eran iguales en su superficialidad, pese a que vayan de únicos y diferentes por la vida. Los icónicos juicios de fantasía del afamado videojuego son una parodia de lo injusto que es el sistema legal japonés. Y permitir que el protagonista de una obra cometa trampas en un proceso judicial representa cómo de baja su catadura moral de cara a las consecuencias que se verá obligado a afrontar. Perderse en detalles nimios de esta forma no es un alarde de inteligencia o de un buen proceso investigativo, sino el mejor ejemplo que pueda haber de que los árboles impiden a estos autores ver el bosque. Y, por supuesto, todas estas pretensiones tienen el efecto en la audiencia de simular un estímulo intelectual, por vacío que esté. Una vez más, la muerte del criterio. Solo que ahora porque el ensayista te hace sentirte listo pese a que solo han hablado mucho sin decir nada. Y estos son solo unos pocos ejemplos que podemos encontrar al respecto de cómo la historia se está repitiendo ante nuestros ojos y cómo el género del videoensayo pasará por el mismo proceso de declive que la era anterior para dar paso al siguiente formato y así sucesivamente. En definitiva, la era de los críticos de internet de los 2000 es un periodo ciertamente curioso. Una cápsula temporal de internet en la que vimos genuinos esfuerzos creativos aunados a los intereses de elevar el listón y formar nuevos debates sobre temas que, de otra forma, jamás se habrían tenido si no hubiera sido por aquellas transgresiones originales. Porque sin un James Rolfe que denunciara las taras y defectos de un Castlevania 2 que hasta la fecha era obligatorio de adorar ya solo por el nombre de la saga a la que pertenecía, un Doug Walker que se burló de películas nostálgicas para nosotros para hacernos ver que las obras no son tan de color de rosa como creíamos de niños, o un Noam Wyler cuyas críticas a títulos tan universalmente apreciados como Final Fantasy VIII o X demostraron que no hay nada intocable, los foros de debate en internet apenas habrían avanzado de su punto de partida con cualquier opinión contraria completamente acallada. Hoy en día esto nos puede parecer una tontería, pero es por cómo de bien aquella fórmula funcionó que actualmente esto nos parece mayoritariamente la regla. Así fue como esta era de críticos influyó internet entero y destacó tanto. No obstante, al igual que ocurre con cualquier moda, los imitadores aprovechados no tardaron en aparecer para embarrar todo el proceso, a lo que se unió la falta de experiencia de muchos de estos críticos originales, cuyos experimentos para mejorar su relevancia se podrían calificar de superficiales en el mejor de los casos y tóxicos en los peores, y que, al final, acabaron costando la imagen que dichos críticos dedicaron tanto tiempo en construir. Y ahora dicha historia está sucediendo de nuevo en esta actual era de los videoensayos. Por tanto, la lección que podemos sacar no es recordarlos únicamente como unos frikis flipados, o unos tiramierdas que iban de canallitas y transgresores por hablar mal de películas o videojuegos, sino fijarnos para que se conviertan tanto en ejemplos que seguir como evitar. Actualmente, en un panorama como lo es el YouTube actual, por no hablar de internet en general, aún sigue habiendo cabida para todo, empezando por nuevos críticos y ensayistas. Pero los expertos en un único truco tienen una vida muy corta, y más en un internet en el que la inmediatez es cada vez más rápida y que fue la factura que estos críticos acabaron pagando. Por tanto, si los nuevos creadores de contenido quieren destacar, harían bien en comprobar este fragmento de historia, este canon, porque actualmente ya se lo puede ir empezando a ver como tal, y compararlo con la tendencia actual. Porque la búsqueda de la novedad y la relevancia no es una que termine en hacer molar a tu personaje o en acumular puntos de ego con alardes económicos como alquilar el tiempo de un experto para que te diga que el agua moja, sino en ofrecer un contenido interesante cada vez,
en ser las bases de un debate por incómoda que sea la tesis inicial y, sobre todo, en saber adaptarse a los nuevos tiempos, en cambiar de formatos o añadir otros según convenga, a la vez que sea algo cómodo para que el autor refleje sus puntos fuertes. Porque la era de los críticos de internet de los 2000 fue una de ascensos, estancamientos, declives y caídas de la que todos podemos aprender, tanto para bien como para mal. Una era que, de no aprender de ella, la veremos repetirse a cada tendencia tanto presente como futura hasta que cada vez más gente se dé cuenta del patrón. Pero claro, ¿para qué hacerlo entonces cuando podemos hacerlo ahora?